La Virgen del Carmen con su divino Hijo en brazos es la madre protectora de todos los creyentes que se enfrentan a situaciones de peligro. Así también, con la misma profunda devoción, Nuestra Señora del Carmen es la Madre misericordiosa que vela por las ánimas benditas del purgatorio. El origen de esta vocación mariana lo encontramos en el Monte Carmelo, un lugar bíblico sagrado de Tierra Santa al norte de Canaán, cerca de la costa mediterránea, donde en el año 1209 se fundó la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Debido a las invasiones islámicas de Tierra Santa, a finales del siglo XIII, la Orden del Carmen se estableció en Europa, comenzando un servicio activo pastoral con la Virgen del Carmen y su escapulario como signo de fe y esperanza. El 16 de julio de hace 774 años se marca la fecha de origen de la festividad de Nuestra Señora del Carmen. En ese día la Virgen del Carmen se le apareció al santo fraile carmelita Simón Stock, mientras le pedía en oración ayuda para el trabajo evangelizador de la orden. La Virgen le entregó la prenda del escapulario como herramienta de devoción y compromiso de la Iglesia. La fundación y rápida difusión de la Orden de los Carmelitas Descalzos por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz despertó una gran devoción popular a la Virgen del Carmen, fundándose numerosos conventos por todo el mundo. En Málaga, el arraigo carmelita está marcado por una profunda huella de fe y tradición, con siglos de historia devocional de una religiosidad popular típicamente malagueña, donde la dimensión protectora de Nuestra Señora la encontramos en los 4 puntos cardinales de nuestra diócesis. Del Monte Carmelo a los Montes de Olía, del monasterio de Santa Estela Maris a la ermita de la Virgen del Carmen de Olías. A Nuestra Señora del Carmen se le venera en la barriada de Olías, cuyos vecinos mantienen en el tiempo su carácter agrícola típico de los montes de Málaga, entre olivos, almendros, viñedos. La hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Olías, constituida por sus hermanos en 1997, tiene su sede canónica en la muy antigua parroquia de San Vicente Ferrer, construida hace 500 años, dando culto de veneración en la ermita de Nuestra Señora del Carmen a su sagrada titular, obra de Juan Manuel García Paloma. Parroquia y ermita son centros de los cultos y procesión que rodean su festividad en los días de julio en Olías. Veneración hecha posible gracias al esfuerzo y empeño de vecinos fieles devotos que, tras los grandes daños estructurales sufridos por la ermita durante la guerra y la posguerra y el posterior abandono, realizaron los trabajos de reconstrucción y restauración de la misma. Un templo donde la Sagrada Imagen se encuentra en su capilla orlada con un mural representativo de las ánimas del purgatorio, solicitando la intercesión de su abogada y patrona. Virgen del Carmen, escucha nuestras oraciones por las benditas ánimas del purgatorio. Concédenos la gracia de honrarte por siempre. Carmelita es también la devoción mariana que se venera en la colonia Santa Inés. La construcción de una vivienda para los trabajadores realizada por la fábrica de ladrillos y cerámica Santa Inés en la segunda mitad del siglo XIX crearon las bases del barrio residencial que es la colonia de Santa Inés en la actualidad. La orden carmelita, en su regreso a la diócesis, trae consigo el arraigo devocional a la Virgen del Carmen durante los años 40. En 1950 llega a la colonia Santa Inés para su veneración la sagrada imagen de Nuestra Señora del Carmen, Virgen que es acogida con gran devoción por la feligresía. En 1960 se funda por vecinas de la barriada la Asociación Piadosa de la Virgen del Carmen para organizar los cultos y procesiones llegadas las fechas de su festividad en el mes de julio. De aquella humilde y primigenia capilla a la actual iglesia de Santa Inés hay una larga y profunda historia de identidad y compromiso de sus vecinos. Una devoción que hizo posible que en 1992 se constituyera oficialmente
la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de la Colonia de Santa Inés. Hermandad que conmemora el 75 aniversario de la llegada de la Sagrada Imagen al barrio, motivo por el cual la Virgen del Carmen de la Colonia de Santa Inés ha sido designada por nuestra agrupación beatífica para presidir el Rosario de la Gloria el domingo 19 de octubre del presente año 2025. Enhorabuena, Virgen del Carmen, guíanos a tu Hijo para participar con Él en la gloria eterna. Conjugando las palabras marengo y escapulario, la Virgen del Carmen sale irremediablemente en nuestra memoria en la Carihuela, Huelin, el Perchet, Pedregalejo, el Pan. Halo de protección de la Virgen del Carmen, que ha despertado a lo largo de los siglos un arraigado patronazgo devocional entre los hombres y mujeres de la mano. Fieles devotos que llegado el mes de julio comienzan los preparativos para los actos, cultos y procesión marítimo-terrestre en honor a la estrella de los mares, que combina el fervor religioso con la tradición popular, reflejando un orgullo de identidad marinera propia. Son los días grandes del Carmen, acompañados por música, oraciones, vivas ofrendas de flores, besescapularios y cánticos de fe, para dar testimonio de la historia devocional en la sencillez del espíritu marino de un barrio mariano, que encuentra en Nuestra Señora del Carmen la esperanza y protección entre pétalos de alegría, viviendo con fervor en sus días la presencia de una Virgen del Carmen mecida por la hora y acariciada por la brisa. La patrona de los marineros exaltada con el canto de la oración por los difuntos y de la salve marinera y otros cantos en su honor por los que en el cielo están, donde la Virgen del Carmen un año más cubre con su manto protector a sus fieles devotos, hijos todos de esta tierra que besa el mar y abraza el cielo. El culto a la Virgen del Carmen en la Carihuela comienza a arraigar en la humilde población marinera de Torremolinos a partir de los años del siglo XVII. De la pequeña ermita en las arenas de la playa de la Carihuela a la actual iglesia de Nuestra Señora del Carmen, se aprecia notablemente ese viaje en el tiempo donde la devoción se convierte en el eje espiritual entre el pueblo y su parroquia, donde la Carihuela va sufriendo esa profunda metamorfosis urbana, manteniendo el equilibrio de la herencia marinera con su papel de centro turístico de fama mundial. En las tristes revueltas anticlericales de los años 30 fue destruida la imagen de la Virgen. Años después, en 1940, se bendijo la imagen de Nuestra Señora del Carmen, obra de Francisco Palma Burgo. Sagrada imagen que se completó con la bendita imagen del divino Marenguito, que fuera salvado de su destrucción por una valiente vecina y que es sujeto de gran cariño devocional, presidiendo en los brazos de su Santa Madre. La Hermandad de Marineros de Nuestra Señora del Carmen de la Carihuela se oficializa en 1987 con el fin de mantener la devoción mariana a la Virgen del Carmen, organizando el Rosario de Ánimas. Y en el mes de julio, los actos y cultos y procesión marítimo-terrestre de la Carihuela para la festividad de la Virgen, del Día de la Virgen del Carmen, patrona y alcaldesa perpetua de Torremolinos. La devoción mariana de los marengos de las que faenaban a las malagueñas playas de San Andrés da origen a la veneración de la Virgen del Carmen en el barrio de Huelin. Desde mucho antes de que Málaga, la Málaga del siglo XIX, se convirtiera en el motor industrial de España y dejara su firma en la historia en forma de altas chimeneas que se aprecian desde el horizonte del mar, como perfil arrogante del potencial industrial malagueño de aquel siglo.
Por iniciativa de Eduardo Welling se construye un barrio de trabajadores junto a las importantes fábricas existentes en esa zona malagueña, donde la devoción de la Virgen del Carmen se comparte con la vida cotidiana entre marengos y obreros. En 1875 se construye una capillita para atender a la feligresía, origen de la futura parroquia de San Patricio, que fuera construida en 1950. En 1992 se funda la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Huelín, gracias al impulso combinado de la parroquia y de la activa devoción mariana de un grupo de fieles, hermanos comprometidos con los actos, cultos y procesiones en los días tanto de su festividad como en el Rosario de Ánimas. La capilla de la Virgen del Carmen de Huelín es un verdadero monumento a la fe y a la tradición de un barrio obrero y marinero, siendo en la actualidad un punto de referencia espiritual que se desborda más allá de sus límites, desde que en 2023 acogiera la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. La figura mariana del fiel devoto caleño es de rosario en la mano y escapulario en el pecho. La importante comunidad marenga del Palo desarrolla y afianza su devoción en la Virgen del Carmen en los mismos tiempos que se arraiga en el resto del litoral de la Costa del Sol, encontrando consuelo y protección divina en la patrona de los marineros. La iglesia de la Angustia del Palo fue destruida en 1936 y con ella la imagen del Carmen. Durante los años 40 la parroquia se fue restaurando, retomando en 1950 el culto a la Virgen del Carmen en torno a su nueva imagen. En 1992 se refunda la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen del Palo, la cual fue consolidando la devoción carmelita gracias al trabajo y dedicación manifiesta de un grupo de fieles devotos, barrio, parroquia y hermandad, que fueron adaptándose en el tiempo a la evolución social y a la transformación geográfica de las playas del litoral malagueño. Barrio, parroquia y hermandad que han cuidado y mantienen inquebrantable la fe devocional a la Reina de los Mares. Y en la parroquia del Santísimo Corpus Christi de Pedregalejo se venera a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Una devoción mariana que se asienta en la feligresía, en la historia de Marengos, Playa de Jávega, Raya y Copa, teniendo como lugar de culto la capilla del Callejón de la Virgen. Compartiendo historia con todas las aldeas marineras del litoral malagueño, Pedregalejo sufre a lo largo del siglo XIX una profunda metamorfosis urbana, al ir sumando a la consolidada barriada de pescadores el asentamiento de la burguesía empresarial que concentraba Málaga en aquellos años. Una barriada que desde 1949 gira espiritualmente alrededor de su parroquia del Corpus Christi y que se fue adaptando a los cambios del tiempo y a la modernidad que derramaban los años de finales del siglo XX, manteniendo y conjugando su tradición con el progreso. El profundo sentido devocional de Nuestra Señora del Carmen en la feligresía de Pedregalejo hizo que se sufragara por iniciativa popular la hechura de una imagen de la Reina de los Mares, la cual fue bendecida en julio de 1991. Fundándose la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Pedregalejo para la organización por sus hermanos de los actos y cultos, así como la procesión marítimo-terrestre en su festividad, convirtiendo la devoción y veneración a la Reina de los Mares en una expresión de firme identidad. Ruega por nosotros, Virgen del Carmen, marinera, jabegote, timonel de mi vida, patrona mía. Carmelita es el viejo barrio del Perche, profundamente ligado al destino de la historia de nuestra ciudad. En los años del siglo XVI, los carmelitas descalzos fueron construyendo junto a la ermita de San Andrés el convento y su iglesia del Carmen, alrededor de los cuales fue surgiendo un núcleo urbano entre casas, corralones, calles y callejones, que comenzaron a dibujar el diseño urbano del Perche.
La veneración a la Virgen del Carmen crece con naturalidad en la espiritualidad de las familias marengas del barrio. Una profunda devoción popular con la que la feligresía junto a la parroquia fundan la cofradía de la Virgen del Carmen. A lo largo de los años de 1800, el saqueo del francés o la desamortización de los conventos no quebraron la devoción del barrio a la Virgen del Carmen. En el siglo XIX, en Percé, se desarrolla como un potente núcleo industrial de fábricas y empresas, pero siempre sin abandonar la productiva actividad pesquera. La feligresía perchelera fue creciendo y en 1863 la hermandad se reconstituyó con su nombre actual, Antigua y Venerable Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, dedicándose con celo a organizar los actos, cultos y procesiones, donde la vecindad se volcaba, como se vuelca hoy en día, con su Virgen protectora y reina. En la quema de iglesia y convento del 31 fue destruida la centenaria imagen de la Virgen del Carmen. Ante el reclamo de la feligresía, los hermanos repusieron al culto una nueva talla, bella talla de la Virgen, obra de Palma Burgo, la cual también fue destruida en 1936, dejando una profunda cicatriz devocional en los fieles. En 1938 se reorganizó la hermandad y se bendijo la talla actual de la Virgen, retomándose los cultos y procesiones para mayor gloria de Nuestra Señora del Carmen. En la segunda mitad del siglo XX, los vecinos son testigos de la evolución urbanística del barrio. Poco a poco se daba paso a un barrio cruzado por una gran avenida y donde las zonas industriales se convirtieron en altos edificios residenciales y oficinas con grandes centros comerciales. La antigua y venerable Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen fija en nuestra memoria el trabajo y devoción de sus hermanos a lo largo de su más de 4 siglos de existencia, vistiendo el sagrado escapulario, haciendo de la parroquia del Carmen y su convento recuperado para la ciudad que sea el lugar donde se mantiene vivo el espíritu del legado de aquella Málaga, marinera y obrera en el Perché. Esta reconocida importancia devocional y cultural del pueblo de Málaga hacia la Virgen del Carmen del Perché se traduce en su coronación canónica en julio del año 2004. Orgullo y sentimiento de devotos vecinos, hermanos y feligreses que reflejan lazos profundamente fraternal entre el barrio, la cofradía y su parroquia. Estela Maris, que nos marca el rumbo de la vida desde cada iglesia o ermita en nuestro litoral. Ermitas e iglesias construidas con arena y cal marinera. Devoción que surge entre el sonido de la brisa y la ola acariciando la playa. Playa donde en un tiempo se secaban las redes y se varaban las barcas. Un tiempo que pasa inexorable. Nos hacemos mayores viajando en los hechos del progreso. Ya no se tira del copo, ya ni merenderos de suelo de arena, ya no pongan la jávena y charana. Y aún así, la gente de estos pueblos, herederos de aquella aldea de jávena, tralla y copo, siguen siendo marineras. Solo permanecen inmutables en el tiempo 3 cosas: el mar, el sol y la devoción a la Virgen del Carmen. Una devoción de memoria marinera y tradición popular que mantiene la fe en el escapulario, en los rezos y plegarias del canto de alegría, cuando llega la fecha, cuando llega ese día, donde todos somos carmelitas de marrón y plata, buscando en la capilla, en el trono, en la barca, ese cruce con la mirada de ella.